Pues como decía Samuel, pues bienvenidos a esta pequeña ponencia, como que es lo introductorio a las cuestiones más básicas pues de esta sesión, y pues la idea es continuar luego comentando algunos aspectos de la Magnovechina. Entonces dice, tercera sesión, la revolución agraria y la Magnovechina, por José Mariño. En el presente escrito se presenta una reflexión básica sobre la forma en que la revolución afectó al campo ruso a partir de las visiones de Facio y Troyat. Así, en la primera parte del texto se realiza una caracterización general sobre el campesino ruso, especialmente el grupo eslavo en el occidente del país, mientras que en la segunda parte se indaga sobre algunos de los rasgos de la revolución agraria de 1917. El campesinado ruso eslavo. Facio reseña que en el censo de 1897, el único de la edad zarista, se reconocían como campesina al 84.2% de la población, aunque el 6.7% de ellos de hecho vivían en las ciudades. En su criterio, estos números podían ser todavía mayores y podrían estar cerca pues al 90% de la población, incluyendo agricultores no étnicamente rusos y trabajadores urbanos en contacto permanente con el medio rural. Troyat, en su original etnografía desde un punto de vista aristocrático sobre Rusia, resalta los siguientes rasgos del campesinado eslavo o mochik en la zona occidental del país. Por un lado, apunta a que esta era una población organizada alrededor de comunas o obchina, pequeñas aldeas con el campanario bulboso de la iglesia en su centro y un poblado compuesto por pequeñas y rústicas casas de leña, que sin embargo se daba el lujo de poseer un muy popular salón de sauna comunal llamado estufa o traktir. Esta era una población pobre, donde en las fechas especiales las mujeres vestían floridos vestidos o sarafán y los hombres camisas de algodón blanco que les caían de la cintura. Pero al tiempo hospitalaria con las familias extensas, los vecinos, amigos y viajantes, interesada en los diversos productos que cada cierto tiempo algunos vendedores viajeros traían consigo al pueblo. Los campesinos se organizaban en el Mir o Esjot, un consejo popular compuesto por la asamblea de varones jefes de familia, liderados por un jefe electo entre los ancianos de la aldea o starosta. Este consejo comunal se reunía por petición de cualquiera de sus integrantes para resolver conflictos interpersonales, recibir las comunicaciones con el gobierno, ocuparse de los menores y enfermos, repartir impuestos y para distribuir entre sus miembros el suelo perteneciente a la comuna. Los poderes judiciales y políticos del organismo se resumían en la frase «El Mir nos juzgará, Mir nas rasudit». Al interior de la comuna, las tierras se dividían en tantos terruños como habitantes había en la población, al tiempo que la leña de los bosques y los afluentes de agua eran propiedad colectiva. El Mir se compenetraba con otra institución tradicional, la familia campesina presidida por un padre autoritario. Los hijos recién casados seguían viviendo bajo el techo familiar y por lo tanto quedaban bajo la autoridad de su padre. No tenían derecho a mantener una participación autónoma en la comuna y por lo general se veían compelidos a prestar el duro servicio militar. En la familia patriarcal extensa o dvor eran comunes los abusos de los patriarcas sobre las nueras y la violencia de los maridos sobre sus parejas. Por lo general los matrimonios eran arreglados por las familias sobre principios de alianza patrimonial, aunque con el tiempo las mujeres habían logrado cierto margen de autonomía en la escogencia de sus compañeros. Si bien parte del ritual de casamiento de las jóvenes novias consistía en el llanto, la lamentación, la súplica a sus padres para que no las entregaran y la entonación de canciones sobre maridos brutales, suegros desvergonzados, suegras odiosas y cuñadas con lengua de serpiente. Aunque aislados, era común entre los campesinos el trabajo estacional y cuando había mal tiempo y malas cosechas, cada año unos 6 millones de ellos se movilizaban en datos de 1900 hacia las nacientes zonas industriales, aunque también lo hacían hacia el noreste siberiano. En este mismo medio hay una gran penetración de las prácticas religiosas. Muchos hogares están presididos por iconos religiosos que incluyen a los zares. La principal fuente de lectura es la Biblia y es considerable la presencia de la secta ortodoxa disidente de los Viejuni. Entre los idearios políticos de los Mushik, Troyat destaca que la mayoría de estos conocen el significado de palabras como capitalismo y socialismo, autocracia y democracia.
Y si bien muchos campesinos siguen persignándose en nombre de nuestra madre Rusia o Matushka Rusia y por nuestro padre el emperador o Vyatushka Gosudar, entre los viajeros errantes hay un gran número de propagandistas socialistas que predican en los cruces de caminos por el reparto de tierras de los señores y la abolición de la autocracia. Y desde 1902 se viene presentando una serie importante de revueltas agrarias. Pues mencionar algunas cosas en lo general. Lo primero ya lo veíamos, lo discutíamos en la primera sesión. Esta población del 90% campesino de todas maneras vivía un proceso acelerado como de descampesinización, ¿no? Había un gran crecimiento de la clase trabajadora urbana, y más o menos entre 1900 y 1914 esa población pudo haber bajado 5 o incluso 10 puntos en medio de ese proceso pues de modernización zarista. Sin embargo, el avance de la guerra mundial, la desintegración del ejército ruso hacia el interior había aumentado, y la crisis en las ciudades había aumentado el número de campesinos. Entonces se decía que para 17 y 18 pues el país había vivido un proceso de recampesinización. Muchos soldados eran campesinos que regresaban a sus pueblos, y muchos obreros de reciente migración, que era la primera o la segunda generación de obreros, también regresaban a sus aldeas donde pues tenían más fácil su sustento. Lo segundo, pues hacíamos la aclaración pues de la zona occidental del país, porque pues Rusia es un mosaico de pueblos y naciones, y aunque el campesinado mayoritario pues es el campesinado ruso, blanco, eslavoparlante, de cultura ortodoxa y demás, no es el único campesinado. Los cosacos tienen tierra, habíamos hablado de la particularidad de judíos que poseen tierras en Rusia. Bueno. Un tema clave pues es, ya lo mencionábamos en la primera sesión, lo del MIR, el debate que había tenido el movimiento socialista ruso en sus diversas tendencias acerca de cómo sería la revolución en ese país, y pues la opción de los Narodniki por realizar una transición pues del servilismo al socialismo a través de la institución del MIR, y la crítica que habían hecho Plejánov, el grupo La Emancipación del Trabajo, y más tardíamente pues Lenin y los bolcheviques, y también los mencheviques, en general los socialdemócratas, a ese planteo. El planteo de Lenin, por ejemplo, es que el MIR está en una rápida disolución, la comunidad campesina está en crisis, y que pues la estrategia pasa fundamentalmente por la inserción en el proletariado urbano. Uno podría decir que ambas visiones son unilaterales, porque por un lado es real que la mayoría de la población es campesina y que el proceso de descampesinización es lento. Así, para la gente que lo vivió, es un proceso muy brutal y muy acelerado. Y es real que el MIR tiene elementos pues de poder comunal, de organización comunal muy importante, pero también tiene una estructura patriarcal muy fuerte, pues excluye a la mitad de la población, que son las mujeres, también a la otra mitad, que son los menores. Y aunque tiene autonomía con respecto al poder zarista, pues de todas maneras es tutelado por el zarismo. Entonces, como que políticamente la asamblea de campesinos es muy fuerte, pero socialmente no necesariamente tiene una economía comunal. O sea, hay terrenos comunales y hay bienes comunales, la madera, los bosques, pero los terrenos en general son la parcela de cada campesino. Y si a usted no le va bien, puede haber formas de solidaridad, pero cada quien es propietario y cada quien, digamos, regenta su suerte. Dentro de la propia comunidad campesina empezaba a destacar pues ese campesinado rico, el kulak, que pues luego sería protagonista de los años 20, para bien y para mal. Y en ese sentido pues la visión de los populistas rusos de final del siglo XIX quizás era muy idílica de la comunidad campesina, pero también, y eso era importante, pues esas tradiciones comunitarias como que no eran suficientemente valoradas pues por la socialdemocracia, por la línea pues de Plejánov y Lenin.
Una cuestión pues puntual, esta cuestión de los trabajadores eventuales, de los 6 millones que luego pueden ser más, una población más grande, hace pues que haya una conexión importante entre la población de las ciudades y la de los campos. O sea, la vida rural es muy aislada, es muy insular, pero sin embargo hay gente que participa, por ejemplo, de la experiencia de ser obrero, y en esa experiencia la lucha de clases, el conflicto huelguístico, la organización sindical, pues juegan un papel. Entonces, pues ahí se trasvasan experiencias, ¿no? Pero también es al revés, se trasvasan experiencias campesinas hacia la clase obrera rusa, que es, en general se dice, muy arcaica, muy tradicional, muy campesina. Y lo último, pues esta cuestión del tradicionalismo del campesinado ruso, pues es una cuestión muy fuerte de la literatura, siempre hay que relativizar esas cosas, y pues muchas de esas estructuras tradicionales pues se venían erosionando mucho. La familia patriarcal extensa que uno vive con todos los primos, tíos, abuelos y demás, se venía debilitando, avanzaban las familias mononucleares, cada vez había más fuga de los jóvenes de las aldeas tradicionales, y por ejemplo muchos de esos jóvenes campesinos, muchos de ellos también enrolados en el ejército, van a ser luego los que constituyan los soviets rurales, que eran de alguna manera una competencia o un poder distinto al del MIR, y por eso mismo tenían potencialidades y limitaciones. Y bueno, es muy interesante lo último, mencionar esa combinación, ¿no? La madrecita Rusia, la madre protectora Rusia, que es como la idea del imperio, la idea pues de la gran Rusia imperial, y el padre protector, el zar, la madre y el padre pues que acompañan como la iconografía, pero también la mentalidad política de los campesinos. Y sin embargo, las revueltas de 1902 que ahí se mencionan, y por supuesto la experiencia de 1905-1906, que extiende mucho la organización agraria y demás, pues van cambiando esa situación, y ya no se empieza pues esta cuestión de abajo el mal viva el zar, abajo el mal gobierno, sino que empiezan a criticarse al zarismo de una forma cada vez más radical, hasta pues el estallido del 17. Listo, la segunda parte. La revolución agraria. La revolución de octubre, más que iniciar la revolución agraria, representó la legitimación de la misma en sus fases finales. La misma legalizó el control de facto que los campesinos venían ejerciendo sobre las tierras de los señores y de las que se habían apropiado durante el curso de todo 1917. Junto con el decreto de paz, el decreto de tierras del nuevo gobierno establecía el traspaso completo de todas las tierras del país a los campesinos para que fueran repartidas por igual entre los trabajadores del campo. Esta fue una de las razones más importantes para explicar el apoyo de importantes franjas campesinas a las tropas del ejército en la guerra civil, pues los blancos se mostraron renuentes y aún contrarios a reconocer el nuevo orden agrario, al tiempo que su dirigencia estaba compuesta en gran medida de nobles terratenientes con ansias de revancha de clase. Sin embargo, para 1918 la situación del campo era crítica. La reconstitución de las comunas, aunada a la devastación producida por la guerra mundial y la hiperinflación, condujo a una enorme parálisis del intercambio de productos entre el campo y la ciudad. Así, las cosechas de grano de ese año se redujeron al 17% del total de la producción previa a la guerra. Desesperado por la situación, el gobierno de comisarios del pueblo creó los destacamentos armados que acompañaban a los comités de abastecimiento encargados de requisar el supuesto excedente derivado de la maltrecha producción campesina. Las requisas se convirtieron en una forma de terror rojo que alimentó al descontento campesino hacia el nuevo gobierno y significó una drástica pérdida de influencia política del partido bolchevique en las organizaciones populares del campo. De esta forma, de entre 100 soviets rurales a mediados de 1918 con respecto al mismo periodo de 1917, revela que la representación bolchevique se redujo del 60 al 44%. La de los socialrevolucionarios de izquierda pasó de 18.9 a 23.1 y las fuerzas sin partido pasaron de 9.3 a 27.1. Bueno, quizás aquí falta más detalle, pero pues desde la Revolución de Febrero empiezan pues las tomas de tierra, tanto de las
tierras de los grandes señores como del Estado y de la Iglesia. En esas tomas de tierra sobre todo lo que se hace es la repartición individual, o mejor dicho la apropiación del MIR y la repartición dentro del MIR pues de las parcelas. Pero también empiezan a haber incipientes movimientos de socialización de la tierra, pues sobre todo liderados por los socialistas, socialdemócratas y anarquistas. Y se llega virtualmente a octubre del 17 a que la mayor parte de la tierra fértil del occidente de Rusia está más o menos socializada. Entonces pues ahí la cuestión de que, a diferencia de lo que decía la historiografía soviética tradicional, la revolución agraria no empezó con el decreto de tierras, de socialización de la tierra de Lenin, sino pues más o menos ya venía, estaba casi completa, y lo que se hizo el nuevo orden fue legitimar eso, cosa que otras fuerzas políticas no hacían. Los socialrevolucionarios, que eran muy fuertes entre los campesinos, que habían ganado la mayoría de representaciones a la Asamblea Constituyente en el mundo rural, decían que la reforma agraria radical no se podía hacer sino hasta que se reuniera la Constituyente, y los socialrevolucionarios de izquierda, que sí también tenían una influencia campesina y que habían integrado como el nuevo gobierno soviético, al menos del 17 a mediados del 18, tenían pues un programa agrario que fue el que terminaron imponiendo los bolcheviques, que era el de socialización, pues que en realidad era repartición individual de la tierra. Los bolcheviques tenían la idea de comunalización, de colectivización de las tierras rurales, pero ese no fue el decreto que se implementó. Y en ese sentido se dice pues que era como una victoria estratégica de los socialrevolucionarios, pero pues fue temporal. Y la otra cuestión es, bueno, ya durante la guerra civil, la situación del campo, especialmente pues del campo en Occidente, que es donde se concentra la guerra, o lo peor de la guerra, pues se vuelve crítica. Al final de la guerra civil han muerto entre 4 y 6 millones de personas de hambre, la mayoría en el campo. Y los bolcheviques, que por ejemplo alrededor de las grandes ciudades, en las zonas campesinas cercanas a Petrogrado y Moscú, tienen una mayoría en los soviets rurales, los pierden. Siguen siendo una fuerza enorme, o sea, pues 44% no es nada desdeñable, luego van a perder más escaños, pero ya no son mayoritarios, y sobre todo los socialrevolucionarios y socialrevolucionarios de izquierda pues van a empezar a pujar mucho más. Además, porque se introduce ese elemento de las requisas forzadas de grano dentro de lo que empezó a ser la economía de guerra del llamado comunismo de guerra. Con la desvalorización absoluta de la moneda, como que las transacciones monetarias se reducen al mínimo, y lo que empieza a establecerse es un sistema de vales. Las nuevas industrias y campos colectivizados empiezan a ser nacionalizados y empiezan a ser administrados por el Estado. Y eso de la mano de un partido pues cada vez más represivo, de un Estado que ya es únicamente, de una dirección, de un gobierno que ahora es ya únicamente bolchevique, y un partido bolchevique que empieza a prohibir el debate interno, las tendencias, las fracciones, etc. Entonces pues esa es un poco la situación después del 17. Y ahí es interesante porque tenemos el MIR de los sectores más tradicionales, que de todas maneras juega un papel importantísimo en la revolución. Tenemos los soviets de campesinos, que muchos son de jóvenes campesinos o campesinos recién venidos del ejército de la ciudad, que son muy radicales y donde se dan, por ejemplo, los experimentos de socialización. Y durante las requisas y la implantación pues del comunismo de guerra, los bolcheviques promueven una figura paralela a esos dos organismos, que son los comités de campesinos pobres, como una idea válida de que los MIR eran muy liderados por los kulaks, los campesinos ricos, y que para agudizar la lucha de clases en el campo y sacar una mayoría campesina a favor del nuevo gobierno, era necesario crear otro organismo. Entonces los comités de campesinos pobres, ahí sí los bolcheviques mantienen cierta mayoría, son sobre todo, por ejemplo, jornaleros sin tierra que empiezan a pelear por tierra.
Pero bueno, todos esos organismos al final se les vuelven un poco rebeldes a los bolcheviques y se da esa gran concesión hacia el final de la guerra civil, pues que es la nueva política económica que entre otras cosas establece un cierto mercado campesino, libera pues la producción agraria de ciertas barreras y ahí se reconstruye la economía agraria. Otro gallo cantaría pues ya con la tragedia de lo que fue la colectivización forzada pues dirigida por Stalin, que pues fue un proceso así de escampesinización brutal, de las más fuertes pues de la historia moderna. Pues esa era como la cuestión general.